Hola, ¿qué tal amigos de Consorcio? Nuevamente estamos aquí con ustedes presentándoles otro episodio del nuevo podcast. En este podcast, nuevamente estamos al licenciado Aníbal Guerra y su servidora Flor Benavides. El tema que traemos el día de hoy es precisamente algo que está pues muy en los tiempos de México, que se acercan nuestras elecciones, hay toda una revolución política y precisamente queremos indagar y platicarles un poquito sobre las emociones en la política. Esas emociones que presentan tanto las personas que participan activamente como los votantes, la sociedad. ¿Qué onda, Aníbal, con esto? ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues sí, es toda una realidad lo que se está presentando hoy en día y cómo vamos avanzando emocionalmente. Así es. Yo Este es creo un tema. que es muy importante, Flor, que no se robotice lo que es la política y no entender la política como un asunto frío y calculador, sino más bien vamos a darnos cuenta hoy durante lo que es el tema del podcast de que existen muchas emociones, ¿no? Es correcto. Es un tema que realmente existe, como bien lo dices, pero muchas veces como que lo dejan de al lado y pues realmente es algo complicado, porque pues vamos a hablar aquí que cómo se trabaja bajo presión, todos los efectos que vienen a dar, tanto en las campañas, en el momento de que tienen la ilusión de ser aspirantes, pero pues hay que recordar que todas las personas que participan activamente en la política, hablando específicamente de esta área, pues muchas veces logran el triunfo y hay otras personas que no. Y ahí es donde se ven afectadas las emociones o no tienen la forma de cómo saber manejarlas, Aníbal. Tanto el triunfo como el fracaso es importante aprender a manejarlas, ya sea en el ejercicio o si no lo lograste también, tener esta motivación para continuar con algo que si en realidad es tu pasión, pues buscar el cómo sí para la próxima. Pues es una situación muy compleja. Yo creo que como seres humanos y como personas que la emoción está siempre a flor de piel, el manejo del poder siempre es un tema complejo, sea para manejar el triunfo, para manejar lo que es pues la derrota, hay que decirlo como es. Sí, Entonces, hay gente que se prepara solamente para lo que es el triunfo, pero no se prepara para la derrota. Lo estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que hay un grupo político nacional que va de salida, toda esta generación del movimiento del 68 y los del siglo pasado, pues esta generación de políticos tenían una característica, Flor. Y te quiero hablar ahí de lo que es la parte de qué es la democracia y qué es la parte también de lo que es las libertades. Nuestra democracia es muy joven, una actividad que apenas hemos empezado a conocer como mexicanos, básicamente desde lo que es el año de 1994, en la primera elección que tenemos es el 97 en la Ciudad de México, en donde gana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que venía de una derrota por el fraude electoral que se cometió en 1988. Y partamos de que la democracia es lo que es el poder en manos del pueblo. Esta elección que tiene la propia gente de poder votar y ser votados, eso no existía en lo que era el parámetro de nuestra cultura. Había un partido único y este partido único mandaba a los militantes de su partido
pues a ser empleados municipales y eran los presidentes municipales, o se tomaban los legisladores también como representantes de lo que era el gobernador, y los diputados federales y senadores pues eran representantes que elegían lo que era el presidente de la República. Entonces vivíamos un presidencialismo pleno. Después del 88 que se fractura este sistema, en nuestro país pues nace lo que es el IFE, el Instituto Federal Electoral, ahora es el Instituto Nacional Electoral. Sí. Y a partir de ese momento los ciudadanos en la herradura de la democracia pues son electos como consejeros, y hay un consejero presidente, y ellos son los que tienen derecho a voz y voto dentro de esta herradura de la democracia en el INE, y hay un representante por cada partido político, hay un propietario y un suplente, así como también hay un representante, bueno, son en realidad dos representantes que hay por parte de lo que es la Cámara de Diputados. Pero estos, tanto representantes de la Cámara de Diputados como representantes de partidos, solamente tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto. Entonces, los consejeros ciudadanos son los únicos que tienen derecho a voto. Así como está a nivel nacional, también hay lo que son las representaciones en cada uno de los 32 estados, y también en cada municipio los OPLES, o lo que son los órganos electorales locales, tienen esta misma representación en manos de la ciudadanía. El día de las elecciones, pues los que están organizando el proceso electoral son los ciudadanos. Habrá que recordar que una lucha de la izquierda fue que los funcionarios públicos quedaran excluidos de estos momentos en donde no se puede hacer la publicidad de ninguna obra que se haya realizado, ni puede tampoco intervenir ningún funcionario hacia ningún lado para calificar o descalificar a ninguno de los contendientes, ¿no? Eso es la democracia, que escuchada en la letra de la ley, pues suena bonito. En la práctica, pues lo que vemos es que hay mucha gente que enferma de poder, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Exactamente, se está trabajando precisamente para lograr y continuar avanzando en este tema. Y en todos los tiempos, Aníbal, hemos vivido, digo, ahora no, justo como lo mencionas, se está trabajando para que sea alzada la voz, para que sean escuchados, para que en diferentes ámbitos las gentes puedan participar, las mujeres podamos participar, que hemos hablado de eso, y diferentes regiones. Ahora, siempre ha habido esa enfermedad de poder de la que tú estás hablando, pero al principio decías, la gente se está preparando. Yo todavía dejo un poquito en tela de juicio si realmente un político actual realmente se prepara para estos efectos, tanto para los positivos como para los negativos, para el triunfo. A veces cuando se despegan del piso o se enferman precisamente de poder, es precisamente porque no están preparados para ello. Y se entiende que la presión y los efectos que van surgiendo en el desarrollo de su ejercicio no están listos para sacarlos adelante, y es ahí donde se vienen a veces los trastornos. Y vamos a hablar de trastornos emocionales e incluso hasta mentales. Ya ves que en ocasiones hasta se ha dicho que los políticos son muy fríos y tienen que ser muy fríos. En la actividad es correcto, tienen que ser neutrales para poder sacar adelante y no quebrarse para el trabajo que van a desempeñar. Sin embargo, a veces se pierde o se engrandece esa frialdad, que es de la que yo quisiera que platiquemos también, de esas emociones que luego pueden llegar a ser perjudiciales tanto para su persona como para su entorno cercano, familiar, y también para la sociedad a quienes están representando. Sin lugar a dudas, un político puede terminar con una gran depresión
o se puede convertir en un sociópata. Es correcto, así es. Siempre va a ser recomendable, ahora sí que va a hablar la psicóloga, siempre va a ser recomendable y para todas las personas que nos están escuchando que tienen una aspiración o que en este momento están participando activamente, es una recomendación. Busquen también ese tipo de apoyo, digamos, que vaya paralelo con todo el proyecto que están desarrollando para que puedan tener esa capacidad emocional, desarrollar esa inteligencia emocional para poder lograr de manera positiva su proyecto personal. Sí, fíjate que las emociones juegan un papel importante dentro del proyecto político de cada político. Así es. Eh, Y te viene a me traer gustaría consecuencias. preguntarte, Sí. ¿cómo afectan esta clase de emociones a una persona que participa en la política desde tu punto de vista? Justamente como lo mencionabas, tanto de manera positiva como negativa. El estar preparados es bien importante, voy a seguirlo repitiendo. ¿Cómo nos puede afectar? Pues bueno, puede haber consecuencias. En primer lugar, pues se maneja un nivel de estrés muy importante, la presión, el trabajo bajo presión, también digamos, el manejo de la gente. Fíjate que algo que se me hace bien interesante para las personas que viven en la política, pues trabajas directamente con la sociedad y estás tocando puertas y estás viendo millones de situaciones diferentes en la cual debes estar preparado, no necesariamente ser frío, pero sí ser neutral con tus pensamientos muy en orden para poder saber manejarlos y que no te quiebre. Porque recordemos que independientemente del trabajo que estemos ejerciendo, no debemos de olvidar que somos personas que traemos, digamos, de raíz algunas situaciones especiales que te puedes ver identificado y te puedes proyectar ante esas situaciones y no tener el control, el manejo de la situación y te puedes ver perjudicado. Entre otras cosas, ahorita mencionábamos el triunfo y el fracaso. ¿Qué pasa si una persona participa y lo logra y tiene ese gran triunfo que tanto desearon? Bueno, hasta ahí sería la pregunta. Ya me preparé, ya gané, hasta ahí. No, la recomendación va a ser que continúen con un cierto tipo de asesoría, no propiamente la terapia, pero sí una asesoría, una guía en la cual puedan desahogar todas esas situaciones, porque algo que también se presenta en la vida de un político es la fricción que se da con la familia, el riesgo que se da con la familia en diferentes ámbitos. Recordemos que cuando se vienen estos tiempos, pues se viene el dichoso golpeteo político en el cual intervienen redes sociales, te escarban hasta de tus tatarabuelitos, a ver qué te pueden sacar y te pueden llegar a afectar. Ahora, si tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos no están preparados para este tipo de golpeteo, pues va a haber una afectación más colectiva a nivel familiar. Ahí es donde se sugiere que se estén preparando. Ahora bien, si hablamos del fracaso, ¿por qué no decirlo así? No se logró. Hay personas que dicen, no, hombre, pues ya, ahí me retiro, ya no me permitieron llegar y ahorita la gente se está adoleciendo mucho de eso. Hasta cierto punto se entiende porque pues no pueden llegar todos. Sin embargo, cuando no estás preparado para estas situaciones, es cuando te viene ese tipo de depresión, esa tristeza intensa que te puede llevar a un estado depresivo agudo, que puede tener consecuencias incluso hasta fatales, ¿por qué no mencionarlo? Así que vamos a continuar recomendándole a la gente que se prepare, pero no nada más académicamente, no nada más de manera política, con los conocidos, con los partidos, sino empezar desde adentro, a nivel personal, a nivel.
Fíjate que lo que comentas es muy cierto. Yo te puedo decir que no solamente es una cuestión, que se maneja en propuestas, sino un político siempre está al tope de lo que es el estrés. Eh, Creo yo que por lo expuesto que estás a estar viendo la situación social que se va presentando todos los días, llega un momento en el cual si no estás preparado, si no ves las cosas desde una perspectiva sana, empiezas a convertirte en un resentido social por Así es. tantas injusticias que vas viendo y midiendo. Y la adrenalina que se maneja en la política, pues es algo que resulta adictivo. Por eso los políticos, hay un dicho que dice que al que no lo mata lo deja picado, ¿sí? Es como la viruela, Sí. ¿sí? Entonces, lo que yo te puedo comentar es que en la vida política, cuando ingresas a este círculo político, a lo que es la vida política, hay varias formas en cómo vas ingresando. El problema no es ingresar, porque como todo vicio, yo te diría, la política es un vicio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres No es más y más? otra cosa más que un vicio y por cierto, muy caro. Entonces, mucha gente empieza a adentrarse en la política. Hay gente que tiene vocación y hay gente que entra nada más por ganarse lo que es un espacio, por estar en el estatus, en la farándula. Por el orgullo de decir lo pude hacer. Nada más por salir en lo que es la foto y tener lo que es la colección ahí de lo que es lo que es la egoteca de cada quien de manera personal. Eso se ha convertido. Y tenemos que hablar muy, muy claro. Los políticos, por eso tú ves a la gente en estos momentos, pues que salen contentos unos y otros salen descontentos. Claro. La política como la tenían avisorada, se ha agotado el modelo y todos los partidos políticos tienen dueño, ¿eh? O sea, no es cierto que exista una democracia real. Y este podcast, pues hay que decir las cosas pues como se van presentando y se tienen que decir, ¿no? Así es. Quien me diga que no tiene lo que es dueño de un partido, pues nada más hay que ver cuántos años tiene cada dirigente ahí y los dirigentes tanto estatales como nacionales pues se encarnan en lo que es el poder porque lo empiezan a ver como un negocio Sí. personal o familiar. Que El verde incluso quieren ecologista, por heredar. ejemplo, pues te acordarás tú del Niño Verde, ¿no? El papá creó el partido y se lo dejó a su hijo y era un chavo de 21 años, se modificó la ley para que pudiera ser senador este joven. Por eso se le llamó al Niño Verde. Luego allá en Monterrey, bueno, pues lo que es Beto Anaya y Lupita, pues toda la vida tienen en el PT, ¿no? Entonces Así han es. hecho cosas interesantes, pero se les ha ido la vida ahí, ¿sí? Hay muchos que pudieran comentar que el fosfo es nuevo, pero antes era naranja, ¿no? Y Dante Delgado pues sigue pues, desde su fundación, creo que desde que creó los estatutos, pues ahí ya entregó lo que fue su vida, ¿no? Así es. Y creo yo que lo que dices es muy cierto, porque un político cuando se enfoca en esa parte pierde momentos muy importantes, se va la vida ahí, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí, Y y tenemos también casos en donde, bueno, como mencionas, heredan todavía esos puestos a sus hijos. Y acá tenemos un caso en Nuevo León que me viene a la mente muy cercano, en un municipio en el que ya se va para la cuarta
administración dentro de la misma familia. Entonces, bueno, pues a veces se hacen las cosas bien, pero también queda la duda. ¿Hay enfermedad de poder? ¿Hay tanto compromiso con la gente o será con los negocios? El tiempo corrompe. Yo creo que el tiempo es lo que va corrompiendo esos ideales. Y la democracia, los ideales empiezan pues a sufrir lo que son raumas y achaques, ¿no? Así es. Al paso del tiempo. A veces un político entra con la mejor intención, pero la soberbia gana. ¿Sí? Y fíjate que hace tiempo escuché al papá de un paciente que le decía a su esposa, vinieron a traer a consulta a su hijo ya joven, y le decía el papá a su señora, créales la necesidad. Y lamentablemente acá, en vez de resolver las necesidades, muchas veces se les crea la necesidad para resolvérselas y poder quedar bien. Entonces son estrategias que se salen de los buenos sentimientos, que es parte del tema. Hablamos sí de las emociones, pero también los sentimientos, porque no podemos generalizar. Hay personas que sí tienen esa vocación de servir, de querer ayudar, y lamentablemente cuando no se tiene pues los contactos, los estudios, los conocimientos, que me enfoco más en los contactos que en los estudios, porque hay personas que están muy capacitadas académicamente y no se les brindan oportunidades por una u otra razón y siguen siendo los mismos. Yo creo que de manera personal pienso que en los partidos todavía les falta mucho por desarrollar unas buenas estrategias y en vez de rellenar huecos, de ponerse a encontrar a los prospectos que sean personas honorables, que realmente tengan esa vocación, que manejaran algunos filtros para poder tener esa gente valiosa y que tenga ese don de servir. Ahora bien, en el tema de los sentimientos, cuando hablamos de las emociones y sentimientos, imagínate, hay partidos que te llevan a hacer cosas que no van con tus valores. A veces te manejan hasta la imagen. Debes de tener lentes para que te distingas. Debes de usar este tipo de ropa de este color porque es el de nuestro partido. Y a lo mejor a ti jamás te había gustado este color o sientes que ni siquiera te va con tu tono. Entonces hay imposiciones. Ahí es donde viene la frustración, donde tienes que escuchar y obedecer órdenes, indicaciones de personas que tú dices que no tienen el mismo talento, la misma vocación o los mismos estudios, y tienes que escuchar y tienes que obedecer. Entonces, para poder llegar, ahí es donde se empiezan a fracturar las buenas intenciones y los buenos sentimientos que te genera el estar ayudando y el estar trabajando dentro de la política, porque hay que mencionar que no todo es malo. También hay buenas intenciones, hay buenos políticos, los partidos no lo voy a mencionar si son buenos o malos, todos tienen lo propio, pero a final de cuentas lo que hay que hacer es preparar de una manera más adecuada a todos sus candidatos. Fíjate, Flor, que en ese sentido, yo te puedo hablar desde la parte de adentro. Yo cuando tenía 21 años ya era dirigente estatal del Partido del Trabajo en el estado de Michoacán. Okay. Y por ser joven en ese momento, yo sentí lo que fue una imposición, porque me mandaron a otra persona de otro estado a que fuera el diputado local de mi estado. Entonces eso lo sentí yo como una afrenta. Y siendo joven, bueno, pues nos tiramos al ruedo, ¿sí? Y fue una bronca. Sí. Entonces, salgo de ahí y entro a Convergencia, en donde duré, pues, algunos años, bastantes años, también siendo dirigente ya después estatal. Pero lo que comentas tú y a lo que voy
es que se siente una inconformidad, porque al final cada partido te mete lo que es su terapia, ¿sí? Su línea dura de lo que es su ideología. Sí, así es. Entonces, cuando se da este cambio, pues yo me sentía muy raro y sentía que incluso estaba mal cuando dejé lo que fue un partido para pues entrar al otro. Con el tiempo te vas dando cuenta que lo que en verdad importa, porque todos los partidos son buenos, o sea, en la letra muerta de los estatutos y declaración de principios, pues en ningún partido te dice que te va a robar, que va a poner a sus peores candidatos, que va a ir en contra de la Constitución, que va a ir en contra de lo que es la Revolución Mexicana y el derecho al sufragio efectivo no reelección, que dejó tantos hombres y mujeres muertas durante el camino y que dejó tantos huérfanos durante lo que es esta etapa de la historia. No, ningún partido te lo dice, pero en realidad sí hay esa formación de grupos, ¿sí?, que se enferman de poder. Yo sí te puedo decir que la política, hay una enfermedad de poder, y llegas a pensar que si no estás tú ahí, se va a acabar. Pero es mentira. En política nadie es Indispensable. indispensable, como en la vida. Siempre va a haber alguien que llegue a cubrir lo que son esos huecos y espacios. Pero estos grupos de poder que se forman al interior de esa burocracia partidista se enquistan y se enferman de ese poder, ¿sí? Yo lo que quisiera comentar ahí a todos los que están pasando esta etapa y que no quedaron de candidatos porque no compraron candidaturas, porque no se dieron a las presiones ideológicas que tienen, porque no se dejaron imponer lo que son las planillas, porque simple y sencillamente no estuvieron de acuerdo en el método antidemocrático de elección que se tiene, es que todo pasa, ¿sí? Y al final de cuentas, quien sale perdiendo es la gente que no se está renovando, ¿sí? Así. Los partidos dejaron de renovarse y la sociedad dejó de escucharlos. Hoy lo que existe es un gran desánimo, ¿sí? Pero siguen empecinados a ser los mismos de siempre, y eso lo que hace es un tapón. Entonces, este tapón, veámoslo desde el punto de vista de que no pierdan sus convicciones la gente. Es más importante los ideales que tiene cada quien, y tarde que temprano van a llegar, ¿sí? La política no premia y castiga a la gente, no reconoce a la gente. Así es. Simple y sencillamente es cuestión de tiempos. Así es. Entonces, tú lo que vas a ver es esa parte. Yo he escuchado que se dice que la carrera política es de resistencia, es de perseverancia. Entonces, yo creo que para cuando se desea participar, por eso hablo de la preparación emocional para estar listos para cualquier panorama, precisamente, si no se te dio por la situación que haya sido, pues hay que continuar motivados. Pero ¿sabes qué pasa, Flor? Que en la política y los políticos sobre todo no están acostumbrados a tener lo que es un coach, a tener una persona con quien decirle qué es lo que están pasando, sean cosas buenas o malas. Así es. Cuando te gana la soberbia en esa parte y no tienes lo que es un coach para poderle contar hacia dónde quieres caminar y qué está bien y por qué te partió el alma ver a lo que es una persona de escasos recursos que no tiene absolutamente nada, ¿sí? En ese momento va lacerando paso a paso pequeños trozos de lo que es el alma y te va quebrando, ¿sí?
Entonces, yo también quiero hacer un llamado a todos los políticos de consorcio, a todos los funcionarios de dos cosas. Una, ni se crean tan importantes. Ya, los que van a ser presidentes municipales y ahorita que son candidatos y que todo el mundo los saluda en la calle, no se crean tan importantes. O sea, así como los saludan a ustedes, saludan a la oposición de ustedes y saludan a todos. ¿Sí? Y los van a escuchar a todos. Entonces, si logran llegar al objetivo que es la presidencia, van a acercarse muchas personas y les van a decir que son amigos y que son la mejor propuesta. ¿Pero qué crees, Flor? Que son amigos del cargo. Así es. Porque cuando llegan al cargo de candidatos o de presidentes o de diputados o de senadores o de gobernadores o de presidentes de la República, los que tienen poder económico se van a mantener ahí. Pues ve nada más cómo se están agarrando del chongo el día de hoy Andrés Manuel con Salinas Pliego, ¿no? Y antes eran amigotototes. Se acabó. Entonces, no, lo que pasa es que nunca fueron amigos. Sí. Ricardo Salinas Pliego es amigo del presidente en turno y llevará el mote por 6 años, pero él seguirá siendo Ricardo Salinas Pliego. Y no es que esté bien o mal, simplemente las cosas las ejemplifico porque así es con el rico del pueblo. Claro, muerto el rey, viva el rey. Así es. Entonces, no se crean tan importantes. Y segundo, desde el día 1, es más, desde antes que empiecen las campañas, que empiezan a partir del 1 de abril, yo lo que les recomiendo es que tengan una persona que los esté ayudando emocionalmente, porque si no se dejan atender emocionalmente, van a terminar muy lastimados y tienen que prepararse durante todo este camino para el triunfo o para la derrota. Así ¿Cuáles es. son esas emociones, Flor? Es como si tuvieran la monedita en el aire y no sabemos de qué lado va a caer, pero solamente hay dos opciones, o ganas o no ganas. Pero aquí lo importante es que estés preparado para los dos, que tengas a alguien que te esté coachando, que te esté asesorando, con quien te puedas desahogar, para que no estires tanto la liga de resistencia de tus emociones, ya que el manejo del estrés, de la presión, del fracaso o del triunfo o la frustración o incluso la soberbia de la que tú estás hablando, te pueden llevar a tener conflictos personales. Y si bien te va y ganas en una elección, pues a lo mejor duras 3 años, 6 años, según sea el caso, pero vas a regresar con la familia, vas a regresar a tus actividades. Esas no las vas a cambiar, o bueno, no se deben de cambiar regularmente, porque también se lo hacen. Pero ¿por qué lo hacen? Porque precisamente se les pierde el piso, se elevan. Entonces, hay que estar preparados para todo eso, para todo ese tipo de emociones, porque ¿qué es lo que pasaría si no las manejamos? Vas a un fracaso no político, sino personal. Y eso es lo que debemos de evitar. Es parte de lo que nosotros les invitamos a que hagan un poquito de conciencia. Lo que nosotros buscamos siempre a través de estos podcasts, pues es informar, es que vean otro panorama, que escuchen otra perspectiva y que lo hagan consciente, porque muchas veces, Aníbal, ahí es donde está la raíz, el no tener de manera consciente las situaciones. No, fíjate, yo no soy así, eso a mí no me va a pasar y te sientes el Dios todopoderoso, poderosa. Y realmente somos personas, somos humanos, todos absolutamente por igual y nada más que todos tenemos una raíz de sentimientos y emociones, tenemos un libro de historia antes del día de hoy y eso es lo que nos puede llegar a que se reviente esa liga y que nos perjudique. Es ahí donde buscamos evitar esa situación. Imagínate, cuando a las personas empieza este tipo de golpeteo político del que hablábamos hace ratito,
no estás preparada tu familia para saber que tu papá, y a lo mejor le sacaron verdades que la familia no lo sabía. ¿Qué es lo que va a pasar? Se rompe la relación de pareja, se rompe la relación o se ven afectados emocionalmente los hijos. Eso es algo que también debemos de preparar para que ellos estén listos y entiendan de que esto es parte del, pues, trabajo hasta cierto punto. ¿Sabes qué ocurre? ¿Sí? Que en la política creas escenarios, creas un proyecto político, estás creando, estás imaginando, y eso se llama fantasear. Sí. ¿Vale? Y muchas veces cuando se engañan. Cuando tú lo haces real, cuando tú lo materializas, pues está bien, porque estás creando lo que son condiciones distintas y estás creando lo que son mejoras, lo estás materializando. Pero ¿qué pasa, Flor, cuando esta fantasía nada más queda en lo que es la cabeza de una persona? Y ojo, muchos políticos se quedan en el avión, o sea, empiezan tanto a fantasear que se creen que están viviendo en una realidad alternativa. Y aunque tú les digas que no es así, como la fantasía les gana y las emociones en la política son tan frías, ¿qué pasa cuando tú le quitas emociones a una persona y se cree lo que es una fantasía? Pues Así tienes es, ahí lo que es un sociópata en potencia. así es. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Muchas veces decimos, bueno, parte de todas las situaciones emocionales que tienen que enfrentar en esta carrera, también viene la paranoia. Si has escuchado muchas veces, "¡Ah! Es que me están grabando la llamada, es que me están checando mis redes, ¡Ah! Me hackearon". Entonces siempre están con eso, me están siguiendo. Entonces llevan hasta el tope y estiran tanto esa liguita de la que les estaba hablando que ya se queda reventada, animal. ¿Y ahí qué onda con eso? ¿Por qué tenemos que esperar a que lleguen a ese tope? Es precisamente por no tener esa preparación, esa inteligencia emocional para poder enfrentar todos los retos que te vienen en este tipo de trabajo, en esta carrera. ¿Tú recuerdas que apenas hace unos cuantos años la materia de psicología era muy importante para algunos, pero para la mayoría de los que hablaban de que iban con el psicólogo, pues decían, oye, no entiendo por qué, o sea, estás loco, ¿qué te pasa? Pues si estamos así de atrasados en esa parte, estamos aún más atrasados en la parte de la atención de la salud mental que tienen los políticos o nuestros políticos en este país. ¿Sí? Es correcto. Entonces, si no empezamos por ponerle salud mental a los que aspiran a lo que es un cargo, a tener un coach, a tener alguien con quien rebotar. Mira, Flor, yo creo que la vida de un político es más solitaria que la vida de un artista. ¿Sí? Pues yo creo que ahí se dan un tirito, porque vives toda esa adrenalina cuando estás frente a cientos de personas que te están aplaudiendo y que te están engrandeciendo tu ego, que te vas a la casa con esta misma adrenalina y este ego hasta el tope, y llegas y luego de repente pues sientes todo vacío, que ese es el efecto que regularmente los artistas o cantantes que hacen sus grandes conciertos, eso es precisamente lo que viven. Y comúnmente, ¿qué es lo que pasa, Aníbal, con estas personas? Se refugian, buscan no la ayuda profesional. Muchas veces se busca compensar y es ahí cuando entran al tema de las drogas o a otras situaciones que únicamente están afectando porque como están despegados del piso y ese ego está tan engrandecido, se autodañan. Llegan a hacerlo porque se sienten que son merecedores de todo y nadie merece tu presencia. Si O te se la hablo, cobran a la sociedad, ¿no?
Así es, así es. Con toma de decisiones en donde subidos en el ladrillo, pues se les hace fácil el tomar una decisión que va contra de lo que es la sociedad y no se dan cuenta. Mira, nada más te pongo un ejemplo, ¿no? Empezó en el 2006 la guerra contra el narco y hoy siguen muriendo por cientos de jóvenes en nuestro país y adultos y ahora candidatos, ¿sí? Gente que está relacionada con la vida política y con la vida económica de nuestro país por una decisión. ¿Y cuál fue este motivo? Digo, me voy a meter a un tema a lo mejor fuera de, pero cuando Calderón toma lo que es esa decisión, la toma para validarse, porque venía de una elección muy cerrada, ¿sí? Y en esta elección tan cerrada, pues en el fraude del 2006, ¿sí? Queda muy cerrado y tú recordarás toda la serie de problemas que hubo. Entonces, para legitimarse hay que inventar lo que es una guerra, hay que inventar lo que es un monstruo. Si bien es cierto el tema de la delincuencia organizada era un problema en el país, no resolvió nada con tener esta parte. ¿Quiénes son los únicos que ganaron? Pues los que venden armas, porque el día de hoy ya inundaron lo que es el mercado de armas. Entonces, te lo pongo como ejemplo porque todavía seguimos sufriendo las consecuencias y no ha habido quien tenga la inteligencia emocional para poder decir, oye, pues, ¿por dónde le damos? O sea, el tema definitivamente de abrazos y no balazos no funcionó. O sea, si tiene una potestad del Estado de hacer algo, es la potestad de tener la fuerza de imponerse. Entonces no vas a andar como Estado repartiendo abrazos y besos, vas a tener que tener la seguridad pública para tener a tu pueblo con la seguridad pública que se requiere. Pero esa toma de definiciones se dan cuando estás arriba. Decían, es que se la pasa alcoholizado lo que es Felipe Calderón. No lo sé. No lo sé, pero tampoco lo dudaría. ¿Sí? Aquí lo interesante sería el por qué. De estrés. ¿Sí? Entonces, te digo, lo interesante sería el por qué se la pasaba en dado caso que fuera cierto. Es precisamente por el tema que estamos manejando, el manejo de las emociones. Ahorita hablabas de precisamente la delincuencia que está involucrada hasta cierto nivel o no sé cuál nivel en el tema político y pues los políticos viven con miedo y no es gratis porque como bien mencionas, pues ya hay diferentes casos de asesinatos muy lamentables de personas que quizás estaban dispuestos a trabajar por el pueblo, por la sociedad, y no se les permitió. Y no únicamente eso, sino que llegaron a perder la vida y se le adjudica esta situación. Entonces, el trabajar también con el miedo. También hablábamos ahorita del toma de decisiones. A veces, ya estando en el poder o incluso desde antes, tienes que tomar unas decisiones que son sumamente importantes, desde el hecho de lo hago o no lo hago, desde el hecho de en qué partido me voy, cuál me conviene más, y estás en un manejo de emociones constantes, diarias, que te pueden hacer reventar y traer esas consecuencias negativas de las que hablamos. Sin embargo, también es importante que hablemos de las positivas. También te Espérame tantito. Nada más ahí, antes de que pasemos al siguiente punto, te quiero decir que tenemos un círculo virtuoso y su degeneración, ¿sí? Por la cual las sociedades tienen que pasar sí o sí. Primero tienes la monarquía, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y en la monarquía hay consejeros del rey, ¿sí? De lo que estamos hablando ahorita, existía desde la época de la monarquía, los consejeros que eran los que llegaba el rey y decía, oye, fíjate que tengo este problema, así, 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 y el consejero era el que decía, pues mira, yo creo que por aquí, y esto, y esto, y esto. Y podían pasar reyes, pero los consejeros
se quedaban porque era gente sabia. Así Cuando la monarquía no es mala, lo que es malo es la tiranía, que es la deformación de la monarquía. ¿Me explico? Entonces, cuando tienes un monarca bueno y está en su apogeo, después se deriva en lo que es un tirano. Y este tirano, la gente se organiza, termina por lo regularmente siendo derrocado, ¿sí? Y se convierte esta sociedad en lo que es un estado parlamentario. Entonces, tú recordarás que después de lo que era la monarquía, ¿sí? Pues venía lo que era el Senado, ¿sí? Y los jurisconsultos, que eran los representantes del pueblo. Entonces, ya no nada más era una persona, sino ahora es un congreso, ¿sí? El que está representado ahí se toman las decisiones. Así es. La deformación de lo que es el parlamento es el parlamentarismo, ¿sí? En donde, pues como lo estamos viendo ahora, o lo estamos empezando a ver, se reeligen ya muchas veces y pues son las personas que se enquistan y se empiezan a enfermar de ese poder y ya no representan a estos, ya se representan a sí mismos y piensan que el pueblo son ellos. ¿Me explico? Entonces, de aquí pasamos a lo que es la democracia, porque se nos vuelve a enojar el pueblo, derroca lo que son estos pseudo representantes ya, y dicen, yo tomo lo que es el control, y entonces yo elijo quién va a ser mi gobernante. ¿Sí? Entonces, de la democracia que se vive, se descompone esta democracia, ¿y qué crees? Que se convierte en una demagogia. Y la demagogia, pues es la diatriba nada más, ¿sí? Porque los ideales sufren lo que son reumas y achaques y piensa lo que es el representante de esta democracia, que es un presidente de una república en este caso, que él es el pueblo en la demagogia. Y él dice, es que el pueblo me dice, pero eso está en la cabeza de lo que es una persona que cae en lo que es la demagogia. Así es. Y nuevamente el pueblo se tiene que dar cuenta y se organiza y regresa a lo que es el círculo. ¿Sí? Sí. Esa etapa como sociedad, yo creo que nosotros tenemos una democracia que está naciendo. Pues tú imagínate, está dentro de lo que es todavía nuestra etapa de generación. Me preguntan algunas personas de la tercera edad, y bueno, ¿y dónde estabas tú cuando todo lo de Salinas y la privatización? Pues no sé, yo creo que en la primaria. Y lo que estaba haciendo pues era aprender a leer, a sumar, a multiplicar, o sea, broncas son de ustedes. ¿Dónde estaban ustedes que ya eran jóvenes y ya estaban productivos? No me preguntes a mí, que yo, pues si yo estaba en esa etapa, las nuevas generaciones, pues ¿en dónde estaban? Pues en el limbo todavía, ni nacían, ¿verdad? Pero bueno, esa ruta, ¿sí? Es la que se sigue con lo que es una parte positiva y una parte que se vicia y que termina siendo lo que es una parte negativa. Pero siempre en la historia de la humanidad duran en el poder una temporadita lo que son los vicios, pero los mismos ciudadanos se cansan y terminan ajustando y poniendo a cada quien en la parte que le toca en la historia. Así es, Aníbal. Yo creo que hay que valorar y fortalecer la ética y los valores muy personales de cada candidato y candidata a cualquier postulación, incluso los de los partidos mismos, ya que se está trabajando para personas, para la ciudadanía que tienen sus esperanzas, la confianza y el deseo de que te van a rescatar de lo que estés viviendo, que vas a mejorar en cada elección. Eso es lo que se espera y eso es lo que se busca.
Entonces, pues no se vale jugar con los sentimientos y con la estabilidad del pueblo. Si el pueblo te da esa confianza, hazla valer, que sea justo, preciso lo que ellos te están pidiendo y cumple con tu palabra, hónrate, honra esa palabra que le das a la ciudadanía de servir. Y pues bueno, como te decía a un principio, aquí siempre todas las películas tienen el lado malo y el lado bueno. Sin embargo, en el tema de hoy es importante atender tanto lo positivo como lo negativo, porque así como hay personajes que se enganchan con el puesto o con la pérdida, que no me dejaron y me voy a vengar y voy a poner demandas y denuncias, y se enganchan y como dices, ahí se te pasa la vida, pero siempre hay otras opciones. Y eso es algo que también a toda nuestra gente de consorcio y todos los que se quieran unir a este gran proyecto, es lo que les queremos recordar, que siempre hay esperanza, siempre hay opciones y siempre hay tiempos para todos. ¿Cuál es la situación que se presenta en estos momentos? Mira, yo creo que es propicio porque además seguramente va a estar saliendo este podcast al aire cuando se estén dando a conocer lo que son los listados definitivos de los partidos. Y ya nuestros candidatos y compañeros de consorcio van a saber quiénes son los que quedaron y los que no quedaron. En esta primera parte me quisiera referir a los compañeros que no quedaron. No se preocupen. Más bien hay que seguir robusteciendo lo que es la organización en la parte municipal. Y en esta parte, si no quedaste de candidato a la presidencia municipal, lo que vamos a conformar nosotros son los consejos ciudadanos, en donde la gente que son los profesionistas, los cronistas del municipio, los que son la gente proba destacada de cada lugar, vamos ahora a organizarnos para primero observar lo que son las contiendas electorales, ¿sí? Ya que nos dejaron fuera, pues ahora seremos los más duros críticos de lo que es el sistema, ¿sí? Entonces, sí, claro que vamos a hacer una piedra en el zapato. Sí, claro que vamos a ser aquellos que estén revisando y observando lo que son los procesos de elección. Y sí, claro que también vamos a decir cuando se esté incurriendo en alguna falta grave a la democracia. Entonces, estos consejos ciudadanos van a tomar una decisión de por quién votar, no ahorita, no ahora. Van a tomar lo que es la decisión, y eso es a lo que los convoco, pues a que tomemos la decisión, pero escuchemos a todos. Digo, si al final de cuentas un grupo toma la decisión, pues ahora que asuma lo que son también las consecuencias, porque en la vida hay decisiones y consecuencias, no hay otra cosa, ¿sí? Tomas una decisión como la tomaste, te va a llevar a lo que es un resultado, ¿sí? Eso inequívocamente siempre va a resultar. Entonces, ya asumieron su posición y su rol de que no necesitaban el respaldo de los compañeros, fueron groseros y se quedaron con las candidaturas por sentirse elevados en lo que es un poder efímero el día de hoy. No hay problema. Simple, sencilla y llanamente, pues ahora que nos convenzan para ver si les damos el voto. En primera parte, a los que se quieren reelegir, definitivamente no. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de todos aquellos que lucharon en la Revolución Mexicana por aquello de sufragio efectivo, no reelección. Así es. Tan tontitos aquellos que piensan que son las personas que necesitaba nada más nuestro país. No, todos somos mexicanos. Están enfermos de poder y están enviciados, pegados a lo que es el presupuesto del erario público, para ser claros, ¿sí? Entonces, en esta organización tenemos que ver
¿sí? Y segundo, para todos aquellos que acaban de pasar esa etapa, miren, les voy a poner aquí el teléfono de Flor. Es necesario que tengamos lo que es esa parte de platicar con una persona que nos va a ver desde un punto de vista profesional. Es necesario que nos orienten en esa parte, porque te quedas pensando que tuviste la culpa de algo. No, no tienes la culpa de nada. ¿Sí? Sí. Estabas bien orientado, nada más que hubo una persona que por ocupar un cargo tomó una decisión de jugársela con sus amigos, con los compromisos, o con una persona que, según sus cálculos en su cabeza, que nunca ha participado dentro de esta organización, ¿sí? Pues lo trae nuevo y dice, pues suma, ¿no? Pues hay sumas que restan también. Pero por lo pronto, todos aquellos compañeros que están en este proceso, porque es un duelo, y a mí me gustaría que nos dijeras por qué se siente tan gacho esa parte, o sea, cómo es la situación, ¿sí? Así es. ¿Por qué es por lo que están pasando? Porque a lo mejor muchos piensan que solamente ellos están pasando esa etapa de duelo, pero ¿cómo es, Flor? Así es. Lo de los duelos regularmente los relacionamos con una pérdida de una muerte y realmente no es así. Es también cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes una pareja, cuando te asaltan, cuando pierdes cualquier cosa que te duela. Es ahí el duelo, precisamente de ahí viene. ¿Cómo se debe de manejar de la misma manera? Y regularmente pues es recomendable irse a una terapia. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar y quiero ejemplificar de una manera muy, muy sencilla que tenemos un costalito que traemos aquí cargando y le vamos echando las piedritas del estrés y ahora del enojo y ahora del miedo y ahora de la ira y ahora de la frustración y ahora del duelo de que sientes que perdiste y que tal vez fue de una manera injusta o tal vez viene la culpa que mencionas, que hice mal, me equivoqué, el si hubiera hecho esto o lo otro y te empiezas a culpar. Imagínense que ese costalito, ¡pum!, llega un momento y se revienta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vas a caer. Y eso es precisamente lo que nosotros les tratamos de hacer consciente en este podcast para que, acuérdense cuando hablamos del consciente al inconsciente, y es precisamente así la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Una emoción es algo que viene rápido y dura poco tiempo, y el sentimiento es algo que ya tienes consciente. Deviene de la emoción, pero es algo que ya tienes consciente. Entonces, si ya tienes consciente que todas esas emociones que te cargaste durante el proceso se quedaron contigo y se convierten en un sentimiento regularmente negativo, en este caso, pues ¿qué va a pasar? Que este costal va a estar lleno de sentimientos que llegaron para quedarse y que te van a afectar en otras áreas de tu vida. Y aquí, bueno, lo interesante es decirles y reiterarles a nuestros amigos de consorcio que somos un grupo, que estamos para apoyarnos, para darnos la mano y efectivamente, con toda confianza aquí les puedes dejar mi número y quien guste comunicarse en lo que les pueda apoyar, recordando que soy psicóloga y terapeuta y estamos precisamente para eso, para que este grupo que conformamos en consorcio, esta hermandad, siga creciendo, pero de una manera fuerte. Y es lo que queremos. Ahorita no se sientan devastados, no se sientan decaídos. Hay que levantar lo que se quebró, ver cómo lo vamos a pegar y cómo vamos a crecer. Eso es lo interesante, Aníbal. Que se sientan motivados a continuar. Opciones siempre hay. Y pues bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Tal vez esta no era la tuya, pero la que viene ya vas a ir con todo. Pues amigos de consorcio, si les está gustando este podcast, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar de qué pasa con los que ganan. ¿Sale? Continuará. Márquenle a Flor para que empiecen a pasar esa etapa y esta etapa que viviste, asúmela como una construcción
y como una etapa no negativa, sino de aprendizaje. Es La correcto. próxima vez, por eso nosotros les decíamos a los de Morena, nos van a ver en las boletas, sean con su logotipo como aliados o nos vamos a ver como adversarios electoralmente hablando. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Continuará. Suscríbete y comparte el video.